término Shoah para referirse al holocausto. Usaron y siguen usando Hubur, que es un término en yiddish que quiere decir lo mismo que Nakba. Pero a los sionistas que apenas están aprendiendo hebreo, se les hace muy fácil, pues ¿cuál es el sinónimo de catástrofe? Pues Shoah. Entonces van a utilizar ese. Y de hecho esto que a mí me llama mucho la atención y que nos da una idea del poco conocimiento que tienen los judíos y del poco apego a la raíz semita del judaísmo. El hebreo había quedado como una lengua litúrgica ya muy anacrónica y hay muchos términos a mediados del siglo XX que no existen en el hebreo bíblico. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la adaptación? Por ahí hubo un grupo de simpatizantes del sionismo, no propiamente sionistas, pero sí simpatizantes del sionismo, que va a ser Brit Shalom, la alianza por la paz, entre los que estaban Hannah Arendt y Martin Buber, que dicen, pues tomemos prestados términos del árabe, que es una lengua usada cotidianamente y que tiene términos, todos estos que nos faltan en el hebreo bíblico, pues hay que tomarlos del árabe. Y que dicen los sionistas europeos, no, como del árabe, mejor del inglés, del francés, del alemán. Entonces finalmente termina la Segunda Guerra Mundial y se decide como primer asunto que se va a tratar dentro de la recién creada Organización de las Naciones Unidas, la partición de Palestina. Y se hace una propuesta. Vamos a dividir Palestina en dos estados. Un estado judío, que ojo, se nos dice mucho que Israel es la única democracia en Medio Oriente. En el momento en que tú defines un estado como judío, ya no es democracia. Así de simple. Ustedes díganme qué diferencia hay entre el estado judío y el estado islámico. ¿Cuál es la diferencia? Los dos están apelando a una religión y a preceptos religiosos para regir a la población. ¿Cuál es la diferencia? Si ustedes le preguntan en este momento a un sionista, no a los sionistas políticos como Herzl o del sionismo obrero de David Ben-Gurión, ¿qué es lo que los hizo fundar este estado? Ellos daban razones de sobrevivencia a los judíos europeos, del pueblo judío. Ahora, ¿qué es lo que acaba de decir Bibi Netanyahu? ¡Por Dios santo! Somos el pueblo de la luz y ellos son el pueblo de la oscuridad. Y estamos aquí porque Dios nos dio esta tierra. ¡Ah, caray! ¿Y desde cuándo un Estado democrático tiene argumentos religiosos para justificar su existencia? ¿Desde cuándo un Estado democrático se dice exclusivo para los fieles de una religión, que además no es cualquier religión, es el pueblo elegido, y además todos los judíos descendemos de los mismos antepasados? Díganme eso que tiene de democrático. Pues se funda el Estado de Israel el 14 de mayo de 1948. Y un día después inicia la primera guerra israelí-árabe. De Israel contra 6 estados árabes vecinos, encabezados por Egipto. Y la pierden los árabes, porque Israel, antes de fundarse, no había perdido el tiempo. Los sionistas se pusieron a entrenarse con la ayuda de los británicos y formaron la Haganah, que tiene varias ramificaciones, que es el antecedente del ejército israelí. Entonces hicieron papilla a los estados árabes, esto hay que reconocerlo. Pero además, desde ese momento ya están violentando la legislación internacional, porque cuando inicia esta primera guerra de sionistas contra árabes, el gobierno sionista les dice a los pobladores palestinos de lo que hoy es Cisjordania básicamente, que se vayan,
es la famosa Nakba. Váyanse porque esto se va a poner horrible y regresen cuando termine la guerra. Y resulta que cuando tratan de regresar terminada la guerra, ya no les permiten regresar. Y se quedan sin hogar, sin tierra, casi 800,000 palestinos. Esa es la Nakba. Ahí es donde inicia el despojo ya formal. La comunidad internacional sabe de esto y decide crear un mecanismo de mediación que va a estar personificado en la figura de un noble sueco que se llamaba Folke Bernadotte. Y él va a llegar a Palestina y va a hacer dos labores principalmente. Va a elaborar propuestas de solución al conflicto con la población palestina, que resulta que sí había población palestina, no era como los sionistas decían que era una tierra sin pueblo. Y en un primer momento Bernadotte propone la creación de un solo estado, un estado que sea multinacional, nada de un estado judío, un estado multinacional donde convivan habitantes musulmanes, cristianos y judíos de diversos orígenes. ¿Y qué es lo que dicen los sionistas? Ni madres, por supuesto que no. Bueno, entonces, ¿por qué no partimos Palestina en dos? Más o menos, a partes iguales, y digo más o menos porque la propuesta decía 43% para los no judíos y el resto para los judíos. Y entonces el 80% de la población de Palestina eran no judíos y solo el 20% judíos. ¿Y qué es lo que dicen los judíos? No, son ellos los que se oponen, no son los palestinos, Los palestinos, que seguramente se hubieran opuesto, ni les preguntaron su opinión. ¿Cuál es la segunda tarea de Bernadotte? Hacer un informe de todo lo que están haciendo los sionistas con los palestinos. Y obviamente ese informe es demoledor. En septiembre de 1948, es decir, unos meses después de fundado el Estado de Israel, Folke Bernadotte es asesinado por un grupo paramilitar sionista que se llamaba Lehi. Lo matan, a él y a dos de sus colaboradores. Y se sabe perfectamente quiénes son los asesinos. Se detiene a 200 miembros del Lehi, se les procesa, algunos son encarcelados, pero 2 años después, el primer ministro de Israel, que es David Ben-Gurión, un judío de origen polaco, les da la amnistía y los suelta a todos. Y actualmente dentro del ejército israelí hay una condecoración muy especial, que es la condecoración Lehi, de asesinos. Uno de estos asesinos que participó directamente en el asesinato de Bernadotte llegó a ser primer ministro de Israel en 1983, Yitzhak Shamir. Luego dicen que los palestinos son terroristas. Pues yo les puedo decir que desde Ben-Gurión hasta quien fue hace muy poco un personaje muy admirado por mí, Yitzhak Rabin, todos fueron terroristas. Todos asesinaron y todos masacraron palestinos. Menachem Begin, también primer ministro de Israel. Shimon Peres, que era el brazo derecho de David Ben-Gurión y que fue el ideólogo, el creador del complejo armamentístico israelí, que es donde se guardan las ojivas nucleares que Israel niega no lo niega por ambigüedad estratégica, ni lo niega ni lo acepta, donde tiene por lo menos 400 ojivas nucleares, el complejo de Damona. Esa fue idea de Shimon Peres. Entonces todos tenían esta mentalidad de despojar a los palestinos de su territorio. Todos. Mucho se ha dicho que David Ben-Gurión pasó toda su vida tratando de hacer las paces con los palestinos, con los árabes.